Bien, mis hermanos, bienvenidos a este servicio de escuela dominical, ya de este día domingo 17 de mayo, en el cual compartiremos una nueva escuela dominical, la cual desde ya sabemos que será de mucha bendición para todas nuestras vidas. Antes de seguir más adelante, como siempre, es primordial que en nuestro servicio siempre haya una oración para que el Señor sea tomando dominio de todo lo que hagamos en este lugar. Así que inclinaré mi rostro y usted inclinará su corazón en su hogar o donde quiera que usted se encuentre. Clamamos al Señor. Gracias te damos, Dios eterno, por darnos esta maravillosa oportunidad, que a través de estos medios podamos llegar a la distancia, mi Señor amado, a los hogares, a cada uno de nuestros hermanos, Dios bendito del cielo, sea su gracia soberana sobre nuestras vidas, tome este dominio, este servicio, Dios amado, todo lo que hagamos en este lugar sea para su gloria y para su honra, Dios eterno del cielo, y rogamos a usted, Padre bendito, que en su infinito amor y misericordia nos conceda a usted cada día más conocimiento, ahora nuestro entendimiento, Dios amado, abra nuestro corazón, Padre bendito del cielo, para poder llegar a un conocimiento pleno de su palabra, Dios eterno, y que podamos tener también un corazón atento, un corazón de discípulo, Padre bendito del cielo, para poder anhelar cada día más estas enseñanzas. Rogamos a usted todas estas bendiciones mediante el nombre de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la enseñanza para el día de hoy se encuentra en Gálatas, continuando con el capítulo 3, versículos 6 al 14, y el texto que confirma esta enseñanza se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 13. Ahí apareció la enseñanza para que usted la pueda también buscar en su hogar abriendo sus escrituras. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora vamos a Romanos capítulo 4, versículo 13. Que dice así la palabra del Señor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Bien, añada el Señor bendición a esta lectura y también a la exhortación que daremos a esta enseñanza. Con lo que nos comentaba nuestro hermano Eleazar el domingo pasado, que Pablo estaba confrontando de lleno a los Gálatas porque se habían dejado manobrar por los judaizantes y les dice, oh Gálatas insensatos, y empieza a ir en contra de estos hermanos que aún permanecían en la ley y que estaban influyendo a otros hermanos. Entonces Pablo, con la sabiduría que Dios le concedió, tomó como ilustración a Abraham, cual nosotros como lectores de la palabra del Señor sabemos que es el primer patriarca de los hebreos. Recordemos que Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos y bendijo su descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y de ahí viene todo el linaje de Israel, de Jacob. Pero ¿por qué es importante para Pablo tomar el ejemplo de Abraham? Porque la palabra de Dios es clara y nos relata que a Abraham le fue contada su fe por justicia. Y a través de esta exhortación vamos a hacer memoria, porque
hace mucho tiempo que no se estudia Génesis o quizás no hemos tenido el de estudiar la vida de Abraham. Y es por esto que vamos a refrescar un poquito la memoria para ver cómo su justificación, cuando el momento exacto, cuando le fue tomada su fe por justicia, fue antes de la circuncisión y fue antes de la ley. Lo cual era muy importante para Pablo, para que ellos se dieran cuenta, miren, su patriarca con el cual ustedes se identifican, y Pablo también como judío se identificaba, Abraham, que es el padre también de la fe, fue justificado. Esto fue antes de la circuncisión que a ustedes tanto les importa y la ley que a ustedes tanto les importa de sobremanera. Entonces este fue un duro golpe, un golpe muy inteligente, muy sabio de parte de Pablo a todos aquellos que ponían en duda la justificación y la salvación por gracia, y también que ponían en duda a los gentiles que eran cristianos. A través de estos versículos y de esta enseñanza llegamos al centro mismo de este libro, en el cual el patriarca Abraham será la ilustración y el ejemplo escogido por el apóstol Pablo para enriquecer su explicación de la justificación por fe. Esta misma enseñanza de la justificación por la fe también fue tomado en Romanos. Pablo tomó esta misma enseñanza de la justificación por la fe en Romanos, y así también el autor de Hebreos también tomó esta enseñanza de la justificación por fe. Entonces, algo que se repite dentro de la palabra del Señor y que a nosotros nos debe quedar muy calcado en nuestros corazones. Dice así el primer versículo, el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y lo fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Este versículo es una cita sobre Abraham que aparece en Génesis capítulo 15, versículo 6, para lo cual le voy a rogar que usted me pueda seguir la enseñanza. Nuevamente hago el alcance, si usted hasta este momento no tiene consigo las escrituras, no tiene consigo un celular donde poner la palabra del Señor, póngale pausa y continúe con el video cuando pueda tener la Biblia en sus manos para seguir con estas lecturas que son de tanta bendición. En Génesis capítulo 15, versículo 6. Esta ilustración nos llega en la primera época de la vida de Abraham, de su vida de fe. En el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Esto fue la primera etapa cuando Abraham llevaba muy poco de ser llamado por Dios, que es en el capítulo 12, o sea, fue hace muy poco cuando Dios llama a Abraham. No podía decirse que Abraham había sido justificado por la ley, porque la ley mosaica nos fue dada hasta más de 400 años después, muchos años más después de la muerte de Abraham. Entonces Abraham no fue justificado por la ley mosaica que los judíos tanto defendían. Y tampoco podría decirse que fue justificado por la circuncisión, porque él fue justificado antes que la circuncisión fuese establecida. La circuncisión llegó a ser una señal distintiva y una evidencia de la fe de Abraham, así como el bautismo para usted, para mí, es una señal y evidencia de la fe del creyente en la actualidad. Pero ni la circuncisión ni el bautismo pueden salvar a alguien. Eso es un punto que usted, como la doctrina sana que tenemos en nuestra iglesia, debiese entender, que ni la circuncisión para los judíos ni el bautismo para nosotros nos pueden salvar, sino que en realidad no contribuyen en nada para la salvación en sí, porque la salvación es por fe, la salvación es por gracia. Simplemente constituyen una evidencia exterior de una obra interior. Es a modo de señal, no es que sean un complemento para la salvación. Los incidentes relatados tanto en Génesis capítulo 14 como en el Génesis capítulo 15 tuvieron lugar después de que Abraham regresara de Egipto. Él y Lot se habían separado y Lot se había dirigido a la ciudad de Sodoma. ¿Se recuerda usted cuando eligieron tú para hacia la izquierda y yo hacia la derecha? Porque los mayordomos de Abraham y de Lot habían tenido una disputa, pero recordemos que la bendición de Dios estaba con Abraham y no con Lot. Y Lot se separó y se dirigió hasta esta ciudad tan corrompida que era la ciudad de Sodoma. Esta ciudad de Sodoma justo entró en un conflicto bélico con los reyes de Oriente, y los reyes de Oriente se llevaron la victoria bajo el mando de Kedorlaomer,
búsquelo mejor, o lo voy a poner acá, el nombre de aquel rey para no volver a pronunciarlo, y fueron los que triunfaron en la batalla y se llevaron prisioneros, entre los cuales estaban como prisioneros Lot y su familia. Obviamente Abraham no se iba a quedar con los brazos cruzados, es lo que narramos en Génesis capítulo 14. Inmediatamente Abraham se preparó para ir a la guerra. Se dice que se armó a sus criados y a los nacidos en su casa y que eran 318 hombres. Los atacó de noche por sorpresa y triunfó en la batalla, por lo tanto liberó a aquellos moradores de Sodoma, entre los cuales se encontraba el rey de Sodoma, y así también los prisioneros, que entre los cuales también estaba la familia de Lot. Entonces el rey de Sodoma, cuando vio que Abraham triunfó, le dijo lo siguiente: dame a las personas, a los prisioneros, como esclavos, y quédate para ti los bienes. Pero Abraham no quiso quedarse con el botín y le dijo: ni un hilo, ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Aquí ya en este momento Abraham comienza a mostrar su fe. Porque él dijo y pensó: no es que tú me vayas a enriquecer como rey de Sodoma, sino que yo voy a esperar en Dios, y si llegase a tener alguna riqueza, todo el mundo debe saber que es por el Dios al cual yo sirvo. Y debemos entender que Melquisedec bendice a Abraham cuando Abraham da su diezmo a Melquisedec, que es una prefigura de Cristo. Entonces, ya Abraham venía dando grandes pasos de fe, los cuales nosotros como hijos de Dios debemos cumplir. Y fue tan acertado el de haber esperado en Dios, no aceptar la ofrenda de aquel rey de Sodoma, o no aceptar el botín, que entonces Dios se le aparece para confirmar que lo que él había hecho había estado bien, porque dice en el capítulo 15, versículo 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, aquí le está diciendo: me alegro que hayas mencionado, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. O sea, aquí le está diciendo: hiciste bien, Abraham, en no confiar en este hombre, porque tu recompensa viene de Dios. Y es importante, hermano querido, que esta enseñanza la tomamos para nuestra vida. La escuela dominical es conocimiento bueno, conocimiento puro de la palabra del Señor, y nos sirve para crecer en conocimiento de las Escrituras, pero así también debemos poner en práctica estas enseñanzas. Porque usted y yo no dependemos del trabajo en estos momentos de crisis, hermano querido, donde muchos hermanos han quedado en crisis. Hace 2 clases atrás nuestro hermano Alexandro nos hablaba de las ofrendas, de las primicias, que hay hermanos que quizás han quedado sin trabajo por cuánto tiempo. Pero nuestra provisión, usted y yo debemos entender que no viene de los botines del mundo, sino que viene de parte de Dios, el cual a usted y a mí nos dice en esta hora: no temas, soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces aquí Abraham empieza a decir, y le respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de más censo Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí le está diciendo a Abraham: tú me estás diciendo que me vas a bendecir, pero mira, ni siquiera tengo un hijo a quien dejarle la bendición que tú me vas a dar. Entonces aquí, entre otras cosas, el Señor le dice: no tengo un hijo y tú me dijiste que lo tendría, porque ya le había prometido la herencia de una simiente a Abraham. Y el Señor le respondió: me alegro que hayas mencionado este tema, Abraham, porque yo tenía algo que decirte. Entonces lo lleva para afuera y le dice: no puedes contar las estrellas, así como tampoco podrás contar tu descendencia. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta de Abraham, hermano querido? Abraham le creyó. En el capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová. Esto que le está diciendo, y se lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó. Esta es la fe que Dios espera tanto de usted como de mí y de todos los hijos de Dios.
que le creamos a todas las promesas que Él tiene para nuestras vidas, que las hagamos propias. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Y Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Es decir, que el Señor lo reconoció como justo, lo que hablábamos en la clase antepasada, cuando hablábamos diciendo de que la justificación es esto, que se nos declara como justo, nos dice tú eres justo porque tu fe te ha hecho la justicia de Jesucristo en tu vida. Aquí Dios le está diciendo a usted, yo envié a mi hijo a morir por ti. Si crees en él no perecerás, tendrás vida eterna. ¿Qué es lo que usted diría a esta respuesta? Es como similar. Dios a Abraham le dice, mira, tú no tienes hijo, pero mira las estrellas, mira la arena de la playa, y le dio estas dos referencias. Cuéntalas, trata de contarlas, no puedes, así va a ser tu descendencia. ¿Me crees? Y Abraham le dijo, sí te creo, Señor. Y su fe le fue contada por justicia. Ahora Dios a usted y a mí nos hace una promesa similar. Le dice, yo envié a mi hijo a morir por ti, a Jesucristo. ¿Crees en él? No perecerás, tendrás vida eterna. ¿Me crees? Si tú le dices, amén, Señor, te creo. Si usted le dice, te creo, Señor, a esta promesa, su fe será por justicia, será justificado y pasará a ser parte del número de los escogidos. Dios le declaró justo a causa de sus obras, a causa de que Abraham era bueno, a causa de que Abraham había obrado bien. No, porque sus obras eran imperfectas como las suyas y las mías. Abraham es humano igual que todos nosotros, jamás iba a ser perfecto. Así como Pedro cometió errores, eso de no querer comer en la mesa con los gentiles, así también usted y yo cometíamos errores y Abraham también los cometía, no era por sus obras. Aunque Abraham no tenía perfección en aquel momento, después la tuvo porque su fe se le tomó en cuenta como justicia. ¿Y qué perfección? No es la perfección de que no cometemos errores, sino la perfección de que tenemos un abogado, de que aunque podemos caer en error, Jesucristo nos perdona y buscamos constantemente la llenura del Espíritu Santo y vivir en comunión con el Señor y nos ayude Dios para poder llegar a esto. Leemos en Génesis capítulo 15, sigamos con los versículos del 7 en adelante. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad de esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí Abraham le estaba pidiendo una demostración, le estaba pidiendo una prueba, y esto se parece mucho a cómo se firmaba un contrato en la antigüedad, porque le dice el Señor en Génesis capítulo 15, versículo 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. En aquel tiempo, esa era la forma en que se hacían los contratos. Que también lo podemos ver, si usted quiere un ejemplo parecido, en Jeremías capítulo 34, versículo 18. Es que cuando en aquellos días se formalizaba un contrato, un hombre acordaba hacer algo y la otra parte a su vez también acordaba hacer algo. Cortaban él o los animales del sacrificio en 2 partes y colocaban una mitad a un lado y la otra al otro lado. Después se tomaban de la mano y caminaban entre las 2 mitades en gesto que esto sellaba el contrato. Era lo mismo que ir hoy al notario y nos ponen un timbre. Así se sellaban los contratos antes. Hacían un sacrificio, los partían por la mitad, ponían cada parte de él o los animales y ellos se tomaban de la mano en señal de compañerismo, en señal de que iban a cumplir el trato y se paseaban por ambos lados del sacrificio. Pero si lo vemos en el versículo 17, dice así, y se vio que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué quiere decir esto? Dios pasó solo por entre las 2 mitades, porque Abraham dice que le vino un temor entre medio de la noche, y el fuego pasó por entre medio de las 2 mitades. Esto quiere decir que no fue un pacto que dependiera de la voluntad de Abraham, sino que aquí Dios, cuando pasa por entre medio de este sacrificio, el sol, este fuego, quiere decir que solamente depende de Dios. Así que Dios pasó solo por entre esas 2 mitades porque Él era quien estaba haciendo el pacto. Él le estaba prometiendo algo a Abraham y Él lo iba a cumplir. No dependía de Abraham. La única parte que le tocaba a Abraham consistía únicamente
en creerle a Dios. Así fue como se selló ese pacto. Bonita la enseñanza, hermano querido, bonito como Dios nos habla de cómo las promesas de Dios son para siempre. Y nosotros debemos creerle, hermano querido, porque la justificación no depende de nosotros, depende solamente de creerle a Dios, y Él, por gracia, por misericordia, hará el resto. Sabéis, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Dios hizo eso por Abraham antes de que la ley fuera presentada. Él no hizo este pacto con él debido a sus buenas obras, como ya se lo decía anteriormente. Él le dijo a Abraham: yo haré esto por ti si tú crees en mí. Y Abraham respondió: yo creo en ti. Los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros ahora pasamos a ser hijos de Abraham porque nosotros tenemos fe en Dios. Así como Abraham tuvo fe en la promesa de Dios, hoy nosotros también tenemos fe en las promesas de Dios, en que nos dice que su Hijo murió por nosotros y somos salvos. Es como dice Apocalipsis 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, ya Dios le estaba dando la promesa a Abraham que a través de él serían benditas todas las naciones, no solamente su descendencia sanguínea, no solamente los judíos, sino que por su fe iban a ser benditas todas las naciones. Si la bendición de Abraham no fue debido a las obras que demandaba la ley, sino a causa de su fe, ¿por qué vamos a volver nosotros de la fe a las obras de la ley? Si las obras de Abraham no fueran suficientes para alcanzar la salvación, ¿por qué los cristianos en Galacia debían volver a la ley para alcanzar la salvación? No debían. Por esto, Pablo le estaba poniendo este ejemplo acerca de la justificación no por obra, sino por la fe. Dice el siguiente versículo: de modo que los que tienen fe son bendecidos por el creyente Abraham. En otras palabras, Dios salva al pecador hoy en la misma base en la cual salvó a Abraham. Es decir, Él le pide fe al pecador. Él le pidió a Abraham que creyera en Él, que iba a hacer ciertas cosas por Él, y Dios nos pide a usted y a mí que creamos que Él ha hecho ciertas cosas por nosotros, que vuelvo a reiterarle, no es una descendencia, sino que es las promesas que Dios le ha hecho tanto personales a usted y a mí, porque Dios nos ha hecho promesas personales, pero además nos ha hecho una promesa más grande, que es la promesa de que creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, creyendo que murió por nosotros y que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Y que esa salvación la completaremos cuando un día moraremos juntamente con Dios. Por eso dice que de modo que los que tienen fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque la base de la fe fue creerle. Dios le prometió algo a Abraham y Abraham le creyó esa promesa. Ahora nosotros también por este otro lado le debemos creer a Dios lo que nos ha prometido, que es la vida eterna. Es la misma base, la base de creerle a Dios sin haber visto aún sus promesas. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. La expresión importante aquí es el que no permanezca. La ley tiene algo que usted y yo seríamos incapaces de cumplirla, que es permanecer para siempre en este estatuto. Imagínese que usted cumple todos los días de su vida la ley. Pasemos ahora al ejemplo de la vida cotidiana. Nosotros como nación tenemos una ley que está bajo la Constitución, que ahora se va a cambiar o no, no se sabe, pero hay una Constitución la cual nos rige y hay leyes. Imagínese que usted sigue toda su vida las leyes. Imagínese que usted es buen ciudadano, respeta las leyes del tránsito, respeta las leyes penales, todo tipo de leyes usted las respeta, pero un día pasó algo, se pasó una señal en rojo, un signo par en la conducción o distintas cosas y usted incumple la ley. ¿A usted cree que la ley le va a importar que usted todos los días anteriores haya cumplido la ley? Mire, señor juez,
Desde que nací hasta ahora, ponga usted que tengo 30 años, yo tengo 22, pero imagínense que usted tiene 30 años. Llevo 30 años cumpliendo la ley y hoy, un solo día de mi vida, la incumplí. ¿Me puede perdonar por lo que hice? No. A la ley no le importa cómo usted haya sido anteriormente. Hay agravantes de si alguien ha cometido más delitos, pero la ley lo va a juzgar por lo que usted hizo ahora. E igual pasa con la ley de Moisés. La ley no da vida, sino que penaliza y castiga la infracción. Si los judíos querían vivir por la ley, debían entender esto, que la ley condenaba y que tenían que permanecer todos los días de su vida hasta el día que muriesen. Aunque ellos hicieran todos los días y el último día fallaban, la ley los condenaba, la ley los castigaba. Y dice el siguiente versículo de la enseñanza, y que por la ley nadie se justifica ante Dios, el versículo 11 del capítulo 3, y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Incluso el Antiguo Testamento enseñó que el hombre era salvo por la fe. Nunca dijo que alguien fuese salvo por cumplir la ley. Si usted busca en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, jamás va a decir la palabra que son justificados por la ley. Como es sabido, el centro del sistema mosaico era el sistema de sacrificios. Ni siquiera el sistema para permanecer justificados en el tiempo de la ley era la ley misma, sino que eran los sacrificios. ¿Se recuerda usted que Dios instauró este sistema de sacrificios, que tenían que sacrificar a un cordero y toda la cosa por sus pecados? Esto salvaba a las personas, el animalito que moría en lugar de ellos. El sacrificio jamás fue la ley, porque la ley no justifica ni salva a nadie, más bien la ley condena. Incluso en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, nos dice lo siguiente: más el justo por su fe vivirá. El mismo Antiguo Testamento, aquellos que los judíos tanto defienden, también dice lo mismo, que el justo por la fe vivirá. El versículo 12 dice, pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vive por ellas. Si usted ha resuelto vivir intentando cumplir la ley, o los judíos en ese entonces deberíamos decirle que no puede ser salvo por la fe. Dice, pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. No es que yo puedo vivir por la ley y aparte puedo vivir por la fe. La ley y la fe se contradicen. Los judíos se estaban contradiciendo. Nadie puede ser salvo por la ley y cuando falle la ley somos salvos por la fe. O cuando falle la fe somos salvos por la ley. Se contradicen las unas a las otras. Porque la ley depende de su rectitud y la fe depende de la rectitud de Dios y gloria a Dios por ello. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciendo el mismo maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Él mismo haciéndose maldito. Por ello Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, es decir, Cristo recibió nuestro castigo. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 dice, si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciese morir y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Nosotros sabemos que el sistema de sentencia de muerte que tenían los judíos no era la crucifixión como los romanos, sino que era la lapidación, lo apedreaban. Y si los judíos pretendían que esa persona fuera escarmiento, diciendo, mira, esto te va a pasar a ti si no cumple la ley, lo colgaban en un madero cuando ya estaba muerto y esa persona automáticamente era maldito por Dios. Jesucristo, hermano querido, se hizo maldito por usted y por mí, colgándose en un madero, porque nuestro pecado fue sobre sus hombros y su justificación pasó a nuestras vidas. Gloria sea a Dios por ello, gloria sea a Dios porque su justificación nos ha alcanzado, porque nosotros mismos jamás hubiésemos alcanzado esta gran salvación sino mediante Jesucristo. Y dice el último versículo para terminar, el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
no solamente alcanzamos la justificación, no solamente alcanzamos la salvación, sino que además Dios nos concede de su Espíritu Santo y hoy podemos vivir. Claro, vivimos bajo los preceptos de Dios. No es que por no vivir bajo la ley significa que hagamos lo que queramos, sino que también vivimos bajo los preceptos, bajo la voluntad de Dios, pero ahora el que nos ayuda es el Espíritu Santo a poder vivir una vida recta. Y nuestra oración debe ser siempre para que el Espíritu de Dios descienda sobre nuestras vidas y nos permita seguir adelante viviendo bajo la voluntad de Dios. Esa es, hermano querido, esa es la enseñanza que tenemos para nuestra vida. Vamos a orar, voy a elevar la oración al Señor para agradecer por esta su palabra y vayámonos con eso. Que somos salvos por fe y como justificados debemos vivir por la fe. Gracias te damos, Dios eterno, por esta palabra. Rogamos a usted que usted la guarde, la selle en nuestros corazones, Dios bendito del cielo. La pueda poner en nuestra mente también, de ese modo para recordarla en el día malo, en el día que faltemos delante de su presencia y podamos recordar que no son nuestras fuerzas, no nuestro ánimo, Dios bendito, sino que todo es por la fe que usted nos ha otorgado al creer en usted, Dios. Gracias por esa justificación, gracias por el Espíritu de Dios que va a nuestra vida y que esta enseñanza sea motivo de mucha bendición para nuestros hermanos. Bondades y misericordias que rogamos a usted mediante Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gracias le damos a Dios por esta enseñanza. Cuídese, hermano querido, cuídese mucho. Permanezcamos en la fe, permanezcamos en la oración, permanezcamos en la lectura, permanezcamos en comunión y Dios nos permitirá vernos pronto y así lo esperamos. Cuídese, hermano querido, que esté bien y hasta la próxima.